buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Iniciamos el programa esta tarde con Orlando Molina Sánchez, un senador jubilado de la República, pero con una amplia experiencia en el campo internacional, ahora muy cercano al Vaticano. ¿Por qué ese vínculo con el Vaticano de un venezolano laico? Bueno, en realidad, primeramente, gracias, embajador. Saludo a Venezuela. Cuando estuvo Monseñor el hoy Cardenal Prieto Parolín aquí en Venezuela a los 4 años, yo fui llamado por recomendación del anterior nuncio, Monseñor Berloco, para prestarle una colaboración al hoy Cardenal Parolín. Entonces le llevé lo que llaman en diplomacia la agenda de Estado. Eso significa que lo coloqué en una posición para que él pudiese percibir las opiniones de lo que llaman el país, del liderazgo del país nacional, así como gente del gobierno, gente de la oposición, artistas, profesionales, académicos, meteorólogos, etcétera, para que él se llevase una percepción de lo que es la Venezuela íntima, la Venezuela del interior. Ahora, el cardenal Parolini pasó a ser el hombre más importante del Vaticano después del Papa. ¿Sigue esa relación con él? ¿Sigue yendo a Roma? ¿Lo reciben en Roma? Sí, de luego. Es feo y me perdono, mi querido Radio Escuchas, la inmodestia, pero hasta el momento creo que es uno de los pocos venezolanos civiles que cuando va a Roma directamente llega a la residencia de Santa Marta, que es donde su santidad y parte de la curia y su eminencia, el cardenal Parolín, viven. Ellos no viven en el Palacio Apostólico, sino viven ahí en la residencia, que es como un hotel. Y la idea de su santidad es De hecho, esta tener foto más corresponde cercanía. a un saludo suyo con el Papa y está al lado el cardenal, ¿no? El jefe de Estado. Sí, precisamente ahí estamos a la puerta del comedor de Santa Marta. Entonces estoy saludando a su santidad. A su santidad, pues yo lo veía todos los días, desayunando, cenando, almorzando. Es un hombre extraordinariamente sencillo, un hombre que irradia evidentemente una simbología positiva. Y de luego la ventaja que tiene, pues, de tener el cardenal Parolín, que es un hombre muy ducho en materia internacional. ¿Por qué la Iglesia ahora tan cercana al tercer mundo? ¿Cuáles son los objetivos del Vaticano en este momento? Bueno, en realidad el Papa construyó un mensaje de mucha esperanza, una especie de renovación, una especie de ayornamiento, ¿no?, del pensamiento, ¿no? Un pensamiento mucho más cercano, una iglesia mucho más cercana, en cierta manera guardando las proporciones de la iglesia primitiva, de los primeros siglos. Una iglesia donde debe salir, evidentemente, de sus santuarios para ser mucho más cercana con el pueblo y el pueblo excluido, que el pueblo que necesita un mensaje, que necesita un discurso, que necesita una esperanza. Eso es lo que está transmitiendo su santidad, y un discurso que inclusive en los países que no son de religión católica, de fe católica, sino países musulmanes, asiáticos, etcétera, ese mensaje ha caído muy bien, porque en cierta manera no es un mensaje partidista, sino un mensaje incluyente, un mensaje de una gran vocación social y política de la exclusión, donde siempre la base fundamental del mensaje de su santidad son los excluidos. Su última visita a México del Papa, ¿qué consecuencias tiene, sobre todo para América Latina? Bueno, en realidad fue una visita muy exitosa, indiscutiblemente con algunas variables, pues con el clero mexicano fue un poco, pues, el Papa tratando de ayudar a conducir, pues, el clero hacia otras latitudes, pero fue un mensaje a América Latina en necesidad de que la iglesia tiene que cumplir una función social, ojo, no partidista, porque a veces hay una confusión entre lo que es la política y lo partidista. La política es en realidad la esencia, es parte del mensaje, la acción más sublime que tiene un individuo para hacer el bien común. Eso es lo que es la política. Entonces el Papa lo que ha indicado a América Latina, a sus líderes civiles como a sus líderes eclesiásticos, es salir de esos claustros y tratar de emerger dentro de un mensaje incluyente para dar esperanza a los excluidos. Eso también enmarca en
iniciativas por la paz, como la visita próxima dentro de unos días de uno de los hombres más importantes del Vaticano a Venezuela. Sí, el arzobispo Paul Richard Gallagher, que es inglés, viene a Venezuela invitado por Monseñor Mario Moronta, porque en el Táchira va a venir, él llega el 24, pero va a estar en el estado Táchira entre el 26 y 27, va a concelebrar con un nuevo arzobispo, Monseñor Escalante de la Grita, que el Papa lo acaba de nombrar nuncio apostólico en África, en el Congo. O sea, el Vaticano tiene su propio servicio diplomático y hay varios venezolanos en el servicio diplomático Claro, del y Papa. es un honor para Venezuela como para nosotros los venezolanos y en particular para los tachirenses que tengamos pues ese privilegio de que el secretario para relaciones con los estados o sinónimo de canciller venga a Venezuela presidente para eso. Eso nos da evidentemente un signo de que el Papa le preocupa, le ocupa y le preocupa a Venezuela. Entonces eso nos da también un signo de esperanza que pienso que indiscutiblemente el liderazgo político venezolano y el liderazgo de pensamiento venezolano sabrán ser coherentes pues, con un discurso donde necesitamos el equilibrio y necesitamos la paz. El Vaticano no solamente es una representación eclesiástica, la Iglesia Católica, sino que es un Estado con sus ministros, con sus diplomáticos y precisamente el nuncio apostólico acá representa al Vaticano. Tenemos también nosotros un embajador en el Vaticano, ¿no? Sí, está el doctor Amún Daraín, por cierto, muchos años, amigo mío, y amigos de muchos acá, ha cumplido una labor interesante el embajador Amún Daraín, independientemente, pues, aquí representa, pero él tiene que estar representando a Venezuela, pues, al gobierno, al Estado venezolano. Y ha hecho una buena labor de conciliación, pues. Vemos muchas fotos de venezolanos que aparecen con el Papa. Es sobre todo, no en la entrevista personal, que es muy difícil, sino las famosas reuniones de los miércoles. Explícanos cómo se da eso. Bueno, en realidad, su santidad, los días miércoles, cuando hay la audiencia especial, siempre hay una línea de protocolo donde están los embajadores del mundo. Son 175 países que tienen relaciones con la Santa Sede. Intuyo yo que el embajador Amún Daraín, repito, le da la posibilidad a algunos venezolanos, los que van a visitar los embajadas, O el nuncio apostólico también. o el mismo nuncio apostólico, de que estén en esa primera fila. El saludo del Papa no es más allá de un minuto. El único que oficialmente ha recibido su santidad en visita privada es al gobernador Enrique Capriles. Bueno, también cuando va un presidente, un jefe de Estado, hay la correspondencia, ¿no? De jefe de Estado a jefe de Estado. Desde luego, hay esa correspondencia, pero, repito, el Papa siempre ha sido muy abierto a los temas de latinoamericanos y en particular. Y el tema de Venezuela lo conoce mucho porque en realidad él tiene amigos acá, ¿no? Y voy a comentar uno, por lo menos a mencionar que es amigo de muchos acá, el Monseñor Baltasar Porra, por decir un ejemplo, Monseñor Líquer, por decir otro, ¿no? En fin, el Papa ha tenido mucha relación con Venezuela, más de lo que evidentemente establecen o dicen los medios, pues. Pero siempre ha estado, conoce a profundidad, más teniendo como base común y segundo a bordo al cardenal Pietro Parolin, su secretario de Estado. Vamos a un corte, pero seguimos conversando precisamente sobre el Vaticano. El Vaticano apenas tiene menos de 1 kilómetro cuadrado, menos de 1000 habitantes, pero hay que ver la influencia enorme en las relaciones internacionales, en la diplomacia, y precisamente hay pocos venezolanos que tienen ese acercamiento, como el doctor Orlando Molina Sánchez, con quien vamos a seguir conversando sobre el tema del papado del Vaticano y la nueva visión de la Iglesia Católica. Ya regresamos.
Continuamos conversando con el doctor Orlando Molina, un ex senador de la República, ahora muy cercano al Vaticano, no de ahora, sino hace mucho tiempo, sobre todo cuando estaba el nuncio apostólico, que ahora es el hombre más fuerte después del Papa en el Vaticano, el cardenal Parolini. ¿Qué es esa nueva iglesia que el Papa le ha dado una nueva visión al planeta? Bueno, en primera instancia, el Papa nombró hace un año al cardenal Óscar Rodríguez Madariaga. Tuve la suerte de conocerlo hace muchos años en Costa Rica, cuando vivía en Costa Rica, era profesor de la Universidad de Costa Rica, y está llevando nada menos que la reforma de la curia. En la curia, la iglesia en realidad somos todos. El Papa, pues evidentemente nos representa, y el gobierno de la Iglesia Universal lo tiene la curia, que está conformada por los cardenales. La curia, evidentemente, el Papa lo que quiere es hacerla, descentralizarla, hacerla mucho más ejecutiva, más ágil, más cercana, porque hay a veces, por lo menos, casos que le llegan a la curia que duran 3, 4, 5 años. Y el secretario de Estado tiene realmente demasiado trabajo porque el Vaticano tiene relaciones con 175 países. Entonces, el Papa lo que quiere es, repito, hacer mucho más técnica, mucho más ágil, mucho más moderna el gobierno de la Iglesia Universal. El acercamiento que ha tenido con la iglesia rusa, ortodoxa, el acercamiento con el mundo musulmán, con el mundo judío, y ahora dicen que puede tener relaciones diplomáticas con países que eran imposibles de tenerlas como Rusia y China. ¿Está abierto esto en el Vaticano? Sí, desde hace muchos años, inclusive no es en una infidencia, el cardenal, ahora el cardenal Parolin, llevaba lo que llaman el portafolio de China. Ya hay obispos consagrados chinos en conversaciones Sí. con el gobierno chino. Pienso que en cualquier momento su santidad va a abrir relaciones, la Santa Sede va a abrir relaciones diplomáticas con China, va a abrir relaciones diplomáticas con Rusia. Hay un acercamiento eclesial y ecuménico muy importante, lo vimos hace poco en Cuba, con el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa y con el mundo musulmán y con otras religiones. El Papa ha tenido el cuidado de abrir, evidentemente, esta de la Iglesia Universal mucho más cercana y mucho más moderna. Fueron famosas sus conversaciones con el rabino de Buenos Aires y con la iglesia judía también, con digamos, la religión judía, pero como usted dice también con el mundo protestante, con el budismo y sobre todo con el islam. Ha habido muchos vínculos. ¿Y qué se espera en los próximos años para esta iglesia católica? Porque pasaron monarquías, pasaron reinos y sin embargo 2000 años, más de 2000 años la iglesia católica sigue renovándose. Sí, yo creo que es importante tener un concepto muy claro de lo que significa la Iglesia Universal, ¿no? No es simplemente una reunión pues, de sacerdotes o jerarcas de la Iglesia, sino ya es una Iglesia que sirve como, y especialmente en este papado, que ya la Iglesia es un referente mundial. No hay ningún conflicto mundial donde no le pidan a la Santa Sede que sirvan como mediador, como facilitador. Eso significa la importancia y el estatus diplomático internacional que tiene y el mensaje que tiene el Papa. Eso también es esperanzador para América Latina. Y ahorita, en cierta manera, las prioridades de la Santa Sede están en África, en el Medio Oriente, están en Asia, porque hay conflicto ahorita también con los refugiados, el problema tremendo y terrible que tiene Europa. Pero, repito, el Papa tiene un concepto universal y está muy claro en lo que es América Latina y la perspectiva de América Latina para los próximos 20 años. Los que no son sacerdotes, no son obispos, no son cardenales y están ahí en el Vaticano, que es el caso suyo, me imagino que hay muchos asesores, historiadores, diplomáticos, gente de pensamiento y sobre todo teólogos que no son religiosos, pero que ayudan a esa nueva iglesia, ¿no? Sí, bueno, muchos de los asesores, que de paso es importante decirlo, son ad honorem. Allá nadie cobra absolutamente nada, sino siente por ese amor que tienen, pues por ese nuevo mensaje de su santidad. Pero aparte de eso, es muy importante, muchos de los asesores y colaboradores de su santidad ni siquiera son católicos. O
sea, no profesan la fe católica, pero son gente de pensamiento muy amplio, haciendo comunión con el pensamiento amplio y plural que tiene su santidad. Entonces, el Papa se ha reunido con lo mejor del pensamiento ideológico, político, académico del mundo, y en cierta manera, cuando se puede, pues el Vaticano llama a estos colaboradores, a estos asesores, para que en cuestiones muy puntuales asesoren a su santidad y al cardenal Parolin sobre las temáticas que universalmente se le plantean a la iglesia. Esas imágenes que vemos del Vaticano, por ser universales, son conocidas en todo el planeta. Claro, ir detrás de las imágenes es saber que hay una iglesia humana, que hay seres que son humanos también, con sus deficiencias y sus fallas, pero que además a los católicos hay lo que es la creencia de que el Espíritu Santo habla por el Papa cuando es dogma, ¿no? Sí, claro, el Papa es infalible, que ya esa terminología del Vaticano, el Concilio Vaticano de Juan Pablo, de Juan 23, ya casi no se utiliza, pero el Papa es infalible en cuestiones de fe. Pero en el gobierno central de la Iglesia como tal es la curia, y el Papa entendió perfectamente eso. El Papa ha descentralizado y quiere y va a seguir descentralizando el gobierno de la Iglesia como tal. Inclusive él ahorita se ha atrevido, y eso es muy bueno, de tocar temas que son muy sensibles, fueron muy sensibles hace 50 años, como es esa comprensión con las personas que tienen diverso sexo, el matrimonio, el celibato para los sacerdotes, la posibilidad de que haya diaconesas, mujeres, pues, en los servicios litúrgicos. Bueno, es un reto que de paso eso tampoco es nuevo, ¿no? El celibato no es algo de fe, de doctrina, sino es una tradición. Y no podemos remontar de la iglesia primitiva. Los apóstoles fueron casados, pues. Es lo mismo que la intervención de la mujer como tal. Los primeros 5 siglos de la iglesia, que tenían mayor preponderancia eran las mujeres. En Verbo y Gracia, la Virgen María. Claro. Descansaba pues en eso, ¿no? Posteriormente, claro, en la época del emperador Constantino, por razones políticas, se cambió eso, pero eso es harina otros costales. Eso. Para terminar, un comentario sobre la Guardia Vaticana, que es el ejército del Papa, pero que es el símbolo de una vieja guardia que viene de Neuchâtel, además un pequeño pueblo de Suiza muy católico, y que es una tradición, solamente los suizos están allí, ¿no? Sí, bueno, y hemos tenido también la suerte de que han habido venezolanos, inclusive uno que fue comandante de la Guardia Suiza, y venezolanos que están dentro de la Guardia de los servicios de asesoría de la Guardia Suiza. Pero eso más que todo un cuerpo simbólico. Eso no significa que evidentemente no estén dotados de los adelantos tecnológicos en materia policial y en materia de investigación, y su función fundamental es dar y cuidar la vida de su santidad, ya como jefe religioso mundial, pero también como jefe de Estado. Finalmente, entonces, ¿cuándo llega el enviado del Vaticano para Venezuela, que además va a consagrar a un nuncio, a un diplomático de la Grita, del Estado Táchira, pero me imagino que conversará con la oposición y con el gobierno, ¿no? Sí, él llega en principio el 24 de mayo, la semana que viene. Va a tener desde luego reuniones con la Conferencia Episcopal Venezolana, que ha tenido un papel protagónico y un liderazgo como el señor Diego Padrón y sus directivos de la Conferencia Episcopal, un liderazgo también que tiene el cardenal Urosa, y va a conversar evidentemente con sectores importantes, tanto del gobierno como de la oposición. Él viene de una manera oficiosa, porque realmente su labor fundamental es para consagrar como arzobispo a Monseñor Escalante, que ha tenido el privilegio de ingresar en el mundo diplomático y va como nuncio a un país africano. Bueno, muchísimas gracias al doctor Orlando Molina Sánchez, uno de los venezolanos que está muy cerca del Vaticano, y era oportuno hablar del Vaticano. Hacemos referencia a muchas noticias internacionales, pero entrar un poquito más en lo que es la práctica y la presencia de un venezolano en el Vaticano, además laico, porque tenemos también sacerdotes venezolanos en el Vaticano.
Continuamos conversando con Francisco de Sola, presidente de la Cámara Venezolana Panameña, también en esa diplomacia comercial tan importante en el siglo XXI y para Venezuela ahora más necesaria con la apertura que tiene que haber en materia de comercio internacional. Ya regresamos.